continúe bendiciendo. El hermano Manuel esta mañana hablaba de resoluciones, muy aceptadas sus resoluciones dentro del ambiente o del mundo cristiano. Pero también existen las resoluciones en el mundo secular. Yo recuerdo 4 años atrás, yo hice esta resolución para comenzar el nuevo año 2015, y era que iba a dejar de tomar alcohol. Lo hice con una motivación dentro de mí que me decía que la vida que estaba llevando no era algo correcto y aún así había un vacío dentro de mí. Luego me di cuenta que Dios estaba preparando el momento para mostrarme la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y eso fue lo que pudo llenar ese vacío que estaba en mi corazón, el cual yo buscaba llenar con cosas de este mundo. De eso que vamos a hablar hoy, de esa oportunidad que el Señor nos da de reconciliarnos con Él y poder llenar dentro de nosotros ese vacío. Yo estoy seguro que Dios ha estado orquestando en la vida de muchos acá para que cuando escuchen este mensaje puedan decir: sí, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me va a llenar. Porque hay una enemistad entre nosotros y el Dios Todopoderoso, y esa enemistad es a causa del pecado. Pero hay una solución para eso, y esa solución está en su Hijo, el Señor Jesús. Vamos a leer en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Nos vamos a concentrar en el versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Leeremos del 1 al 17 para ver el contexto y poder estar más relacionado con lo que el Señor quiere comunicar a través de su palabra. Dice así, versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, de agradarte por nuestra propia cuenta, nuestra incapacidad, Señor, de comunicar tu palabra, y la incapacidad, Señor, de recibirla, Padre. Si no es por obra de tu Espíritu, no hay nada que podamos hacer. Por eso, Señor, imploramos que seas tú quien prospere tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en esta hora.
Y es en su nombre, Padre, que te pedimos estas cosas. Amén. Lo que haremos, hermanos y amigos, vamos a introducir, vamos a ver el contexto inmediato, los versículos del 1 al 16. Luego en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veremos tres palabras particulares: Evangelio, justicia y fe. Vamos a ver qué significa cada palabra. Vamos a ver cómo Pablo las entrelaza para llegar a esta conclusión, que el justo por la fe vivirá. Luego concluiremos con algunas aplicaciones prácticas, algunas urgentes para nuestras vidas hoy. Pablo es quien escribe esta carta. Voy a mencionar dos características principales de Pablo. Pablo era fariseo. ¿Qué significa ser fariseo? Hoy en el mundo secular se utiliza esta palabra fariseo para referirse a una persona que es traicionera, una persona que traiciona, ya sea un amigo o cualquier relación, o una persona que finge algo, una persona de dos caras. Puede ser que esta persona esté fingiendo algún tipo de piedad o alguna religiosidad, pero que en sí no la vive desde lo más profundo de su corazón. No era así en los tiempos del Señor Jesús, o al menos antes de que Jesús desenmascarara que los fariseos eran hipócritas. Él le llamó literalmente hipócritas. Aún utilizó algo mucho más ofensivo. Él le llamó sepulcros blanqueados. Pero antes de que el Señor declarara la hipocresía de estos fariseos, las personas de la época lo veían a ellos como, podemos decir, un modelo a seguir, porque ellos eran muy estrictos, muy rígidos en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento. Ellos querían cumplir, aplicar estas leyes a su propia vida diaria y lo hacían de una manera excesiva. Cuando tú veías a un fariseo, tú pensabas que esa persona era muy religiosa, muy piadosa, y tú a lo mejor querías agradar a Dios de la forma que ellos lo hacían. Para tener una idea, hay una parábola en Lucas 18 del Señor Jesús que trata de un fariseo y un publicano, un pecador. El fariseo oraba en público y oraba orgullosamente, sintiéndose orgulloso de él. Y él dice que él ayunaba 2 veces por semana y que él daba diezmo de todo lo que él ganaba. El asunto es, hermanos y amigos, que la ley exigía el ayuno 1 vez al año, el día de la expiación. Pero estos fariseos ayudaban 2 veces por semana porque ellos querían exaltar la ley, ellos querían sentirse que ellos estaban trabajando de más para ganar el favor de Dios. Igual con el diezmo. El diezmo era un requisito de lo que se sembraba de la tienda o del ganado, pero ellos daban diezmo de todo lo que ganaban y así querían agregar a su religiosidad, a su piedad. Este celo que ellos sentían lo llegaban a un legalismo. Ellos trabajaban para ganar la salvación y ellos se oponían a cualquier otro sistema que no fuera el de ellos. Y lo movía incluso a perseguir a los cristianos, como es el Pablo de Pablo. Pablo perseguía luego a los cristianos y estaba de acuerdo incluso con que se le matara. Ahora bien, Pablo, de ser fariseo, él se convierte a Cristo. Él pasa a ser cristiano. De ser perseguidor, entonces él pasa a ser a uno de los perseguidos. Él tiene un encuentro milagroso y personal con el Señor de Jesucristo. Entonces él se da cuenta que lo que él hacía, de todo eso que él interpretaba del Antiguo Testamento, simplemente no era algo real, no era la esencia de lo que el Antiguo Testamento quería enseñar, que era el Cristo mismo. Él pasa entonces de perseguir a ser uno de los perseguidos. Él no solo estaba dispuesto a que fuese maltratado, él estuvo dispuesto a poner su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Es por eso que él se llama siervo. Aún siendo apóstol, él no quiere tomar el crédito de un apostolado, sino que él se llama a sí mismo siervo. Él se despoja, como para decirlo así, de todos sus privilegios. Y como un siervo, él está sujeto ahora mismo a su amo, que es el Señor Jesucristo. Él también comunica que este evangelio, estas buenas noticias, la cual vamos a detallar más adelante, no era algo nuevo que él estaba enseñando, sino que ya esto había sido profetizado desde anteriormente en las mismas escrituras. El evangelio está totalmente o plenamente relacionado con el Señor Jesús. Y se estima que el Señor Jesús cumple más de 300
profecías del Antiguo Testamento. Ya se había escrito 500, miles de años anteriormente lo que iba a suceder con el Señor, y el Señor lo cumple a cabalidad. Pablo menciona dos. Pablo dice que él era del linaje de David. Eso nos habla de su humanidad. El Señor Jesús era completamente hombre, así igual que nosotros, y participó de nuestras debilidades. Pero él tuvo una característica en particular, que era perfecto. Él era sin pecado. Pablo menciona otra profecía, que él sería Dios. El Señor Jesús es total y plenamente Dios, y eso se comprueba por el Espíritu, como dice Pablo, cuando Él resucita de los muertos. Aunque Pablo menciona estas dos, dijimos, se estima más de 300. Se había dicho que nacería de una virgen, dónde nacería, dónde crecería, que sería rechazado por el pueblo. Se habla muchos detalles específicos de su muerte, de cómo moriría, que sus manos, sus pies serían hoyos, hablando de la crucifixión, que su ropa, se echarían suerte en su ropa, que se iba a crucificar con los pecadores, pero que su muerte, su sepultura iba a ser con los ricos. También se dice de su resurrección y también de su ascensión al cielo. Tanto Pablo como los cristianos que estaban en Roma, los que reciben esta carta, estaban disfrutando de este regalo de Dios, que ciertísimamente es inmerecido por los hombres. El hombre no merece esto que el Señor toma la iniciativa para darnos, que es la salvación por medio de Cristo. Esta salvación viene milagrosamente con algo que cambia nuestros afectos. Por eso es que Él le motiva a estos ya creyentes a hacer buenas obras, a vivir conforme al carácter santo de Dios. Pablo está sumamente agradecido por este grupo de creyentes a los que él escribe esta carta. Y él dice que su fe es divulgada por todo el mundo. La fe de estos cristianos en Roma se estaba moviendo por todo el mundo. Y podemos decir que era porque Roma era la capital del imperio más grande en esa época. Todo lo que se movía allí en Roma se expandía por todas las regiones cercanas. Pero también podemos decir que era a causa de la persecución. Había un emperador en Roma, en César, que él se proclamaba como que era Dios. Y él exigía que se le adorara. La forma como se le adoraba era se le prendía incienso. O sea, él decía que él era Dios y había que adorarle. Los cristianos tenemos a Jesús como Salvador, pero también Él es nuestro Dios. Él es el único en quien el cristiano se postraría. Y eso hacía que esos cristianos que no querían postrarse ante el César fueran incluso matados. Esta sangre, esta persecución a los cristianos era ese fuego que hacía que este mensaje se expandía. Esto provenía del mismo amor, de la misma misericordia de Dios y también de estas personas que derramaban su sangre para que hasta el día de hoy podamos disfrutar de este mensaje y de esta verdad. Pablo expresa que él quiere visitar a estos hermanos y que le había hecho difícil, se le había hecho imposible llegar hasta allí a compartir con estos hermanos. Él quería relacionarse con ellos, él quería ser edificado, edificarlos, comunicarles, hablarles más del Evangelio, pero se le había hecho imposible. Yo lo veo como una providencia de Dios, porque a causa de eso, Pablo escribe esta carta. Esta carta es maravillosa. Aquí tenemos mucha sustancia que nos ayuda a entender lo que es el Evangelio y a entender después que eres creyente cómo vivir en el Evangelio. A causa de él no poder ir y visitarlo, entonces él escribe esta carta y en el versículo 16 y 17 él dice el tema principal. Leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergüenza del Evangelio, a pesar de que él había sido encarcelado, él había sido perseguido, él había sido burlado, él había sido, le tildaba como estúpido y era un escándalo incluso para los judíos. Aún así, él no se avergonzaba del Evangelio. Aunque fue golpeado, apedrado, aunque le dejaron por muerto en una ocasión, él no se avergonzaba del Evangelio. Y él dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El Evangelio nos salva, nos libra de una condenación eterna, pero también nos salva de la contaminación del pecado que mora en nosotros. El pecado no nos permite ver la gloria de Dios y el pecado nos domina. El Evangelio nos salva de ese dominio del pecado. El versículo que estamos viendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay tres palabras: evangelio, justicia de Dios y fe. Lo que vamos a hacer, vamos a ver estas tres palabras por separado, qué significan, qué quiere decir, y luego vamos a conectarlo. Evangelio. Literalmente evangelio significa buenas noticias. En aquel tiempo, cuando por ejemplo el emperador, aquel emperador que se hacía llamar Dios, él quería enviar un mensaje. Él enviaba a sus súbditos con este documento, y este documento se llamaba Evangelio. Eso quería decir que él llevaba unas buenas noticias. Cuando hablamos del Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo, hablamos de lo mismo, unas buenas noticias. Lo único que estas buenas noticias no provienen de un hombre, sino de Dios. Para poder apreciar estas buenas noticias, primero debemos conocer las malas noticias. No podemos disfrutar o disgustar de unas buenas noticias si no vemos de qué nos están librando esas buenas noticias. La mala noticia es que todos hemos pecado voluntariamente. El pecado, aparte de ser una ofensa para Dios, es el quebrantamiento de su ley. Y debido a que Dios se ha revelado como un Dios justo, es necesario que Él castigue el pecado. Si Dios decide perdonar sin castigar el pecado, entonces Él estaría negándose a sí mismo. Y si se niega a sí mismo, Él dejaría de ser Dios, y eso es imposible. Cuando ofendemos a alguien, pongamos este ejemplo, pongamos que un estudiante ofende a su maestro. El maestro ofende al estudiante. El estudiante va y se queja con el director. El director, a lo mejor, si es muy relacionado con el maestro, a lo mejor pasa la ofensa por alto, o a lo mejor le da una sanción al maestro. Pero si el mismo maestro, en vez de ofender al estudiante, ofende al director o a alguien con un rango más alto, al superintendente de educación, ¿qué va a pasar con el maestro? Él va a sufrir consecuencias. A lo mejor él pierda su trabajo porque la persona que él ha ofendido tiene una autoridad mayor. Lo mismo pasa con Dios. La ofensa que hemos hecho ante Dios, la hemos hecho a un ser que es infinito en valor. Dios tiene un valor infinito, y la ofensa que le hacemos al Señor cada vez que pecamos, esa ofensa también tiene un valor infinito. Por eso merece un castigo infinito. Igual con la ley. Cuando violamos la ley, dependiendo la constitución del lugar donde violemos esa ley, tenemos consecuencias diferentes. Lo mismo pasa con Dios. Cuando violamos la ley de Dios, estamos sujetos a la justicia de Dios. Y esa ley de Dios es el carácter de Dios, lo que Él es. Y Dios es eterno, su ley es eterna. Entonces las consecuencias son eternas. El castigo que satisface la ley de Dios y el valor de Dios es un castigo eterno. Es lo que conocemos como el infierno. No se cesa de sufrir en el infierno, porque el valor y la ley de Dios son igual de eterna. La mala noticia es que todos nos hemos apartado y merecemos esta condenación. Lo que comúnmente, como dije, conocemos como el infierno, que es eterno. Las buenas noticias es que hay una vía de escape, hay un camino para huir, hay una esperanza que es gratuita para todo aquel que quiera, y esa vía, ese camino, esa esperanza es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios castiga el pecado, o Dios va a castigar el pecado? Hemos dicho que Dios es justo. Aparte de que Él es justo, Él es santo. Esto quiere decir que es apartado del pecado, que Él no puede pecar. Hemos dicho que su ley es su carácter, pero yo voy a apelar a algo más tangible para nosotros, y voy a apelar a nuestra propia conciencia. Hay un caso que se relata en Hechos 28, y trata acerca de Pablo, del mismo Pablo. Él era prisionero, y él se dirigía hacia Roma para ser juzgado por el mismo César. La embarcación donde él se dirige naufraga.
Ellos llegan a una isla donde no habían estado antes. Cuando llegan a esta isla, los nativos de aquella isla prenden fuego para que ellos se calienten. Pablo toma una rama seca y la tira al fuego. En esa rama había una víbora venenosa. Esa víbora venenosa muerde a Pablo. Y vemos en el versículo 4 del capítulo 28, cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Ellos vieron que la víbora muerde a Pablo y que la víbora es venenosa y que Pablo iba a morir. Entonces ellos atribuyen eso a que Pablo había pecado y lo culpan de homicida. Y ellos dicen que la justicia no le va a dejar vivir. Ellos no tenían un documento, ellos no tenían la palabra de Dios para saber que el pecado merece castigo. Ellos apelaron a su conciencia. Ellos dijeron: él pecó, esa víbora le mordió, él va a morir. Lo único que ellos no aplicaron la conciencia a ellos mismos, sino al otro, como solemos hacer. Cuando vemos un crimen en la televisión horroroso, ¿qué decimos? Esa persona tiene que pagar. Esa persona tiene que ir a la cárcel por eso. Y cuando vemos la sentencia del juez, que no es como nosotros pensábamos, decimos: ese juez es injusto, él debió darle más tiempo. Debió ponerlo más tiempo en la cárcel. La conciencia es para usarla con nosotros mismos. La definición de conciencia es el conocimiento responsable que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. O sea, la conciencia nos dice cuando algo está mal o cuando algo está bien. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Silencia su conciencia. Cuando hacemos algo mal, la silenciamos, y muchas veces para silenciarla lo que hacemos es que vamos más al pecado, nos refugiamos más en el pecado y silenciamos esa conciencia. Pero la conciencia está ahí como un regalo de Dios para que sepamos que algo está mal y que volvamos a Él y Él nos perdone por medio de Cristo. Viendo algo del Evangelio, veremos algo de lo que es la justicia de Dios. Pablo, cuando habla de justicia, él se refiere a una justicia forense, una corte real, donde todos estaremos delante del juez. Habrá un acta con todos nuestros pecados, y conforme a esta lista en esta acta, todos seremos juzgados. A una diferencia de una corte actual, esta corte, que es de Dios, el juez es el mismo que acusa, el juez es el mismo que castiga, o sea que sería imposible salir libre con alguna artimaña. Él juzga conforme a las palabras que salen de nuestra boca, no solo las malas palabras, sino las palabras que no edifican, esas palabras vanas que salen de nuestra boca. Él juzga conforme a nuestros pensamientos, esos pensamientos que nadie puede ver. Él juzga conforme a esos pensamientos, conforme a las intenciones de nuestros corazones. O sea que sería imposible salir libre. Él conoce la verdadera intención de nuestro corazón, que cuando a veces hacemos algo que creemos que es bueno, nuestro corazón a veces nos engaña, y eso sería abominación para Dios. Las buenas obras no cuentan en este juicio, porque aún el bien que podamos hacer, aún el bien que hagamos hecho, está contaminado con nuestro orgullo. O sea que sería imposible salir libres. Veamos algo en Proverbios 24-23. Algo del carácter de Dios. Proverbios 24-23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios 17-15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Estos son preceptos de Dios, los cuales son imposibles que Él los viole. Como dijimos, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar sus preceptos. O sea que Dios no puede ser influenciado por algún tipo de mérito en este juicio o por algún tipo de prestigio humano. Él no hace acepción de personas. Dios no declarará a una persona culpable como inocente, y por igual no condenará a una persona inocente como si fuese culpable. Dice que ambas son cosas abominables para Dios, son detestables para Dios. Entonces, ¿cómo es posible
que estas buenas noticias puedan ser aplicadas a nosotros o que puedan ser una realidad en nuestras vidas si Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Necesitamos, esto es lo que necesitamos, la justicia de otro. Y estas son las buenas noticias, que Dios justifica al pecador por medio y únicamente del sacrificio de Cristo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios toma forma de hombre, se hace partícipe de nuestras debilidades, cumple su propia ley, no comete ningún pecado, ofrece su vida como un sacrificio sustitutivo, se cuelga en una cruz, nuestros pecados son colocados sobre él, la ira de Dios, el castigo que merecemos, cae sobre él, y así él cumple, así satisface su justicia. Al tercer día resucita de entre los muertos, confirmando que su obra fue aceptada. Él toma esa vida perfecta de Cristo y la coloca en nosotros, y ahora él puede ser justo y justificar. Es por medio de este acto de la justificación que estas buenas noticias pueden ser aplicadas a nosotros hoy. Esto implica dos cosas, como vimos. Dios toma nuestros pecados y lo castiga en Cristo, y Dios toma la vida perfecta de Cristo y la coloca en nuestra cuenta. Leamos esto en Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y con eso pasamos a la fe. ¿Qué es la fe? ¿O qué papel tiene la fe? ¿O cómo podemos definir lo que es la fe? Hay una diferencia entre el cristianismo y todas las religiones. Todos los sistemas religiosos se están esforzando de un modo u otro para ganar algún tipo de favor con Dios. Trabajan para ganar la salvación. Como Pablo, antes de ser cristiano, cuando era fariseo, confiaba en sus buenas obras. Esto entonces no sería buenas noticias. Si hay que trabajar para ganar algo, eso no sería buenas noticias. La buena noticia es que Dios ya hizo lo que era necesario hacer. El cristiano lo único que hace es recibirlo por gracia mediante la fe. Una fe que aún la fe viene siendo un regalo de Dios. Ahora, ¿qué implica? Fe implica creer, fe implica confiar y fe implica una rendición total. Fe implica creer lo que Dios ha dicho acerca de Él por medio de su palabra. Creer que hay un único Dios verdadero que se ha revelado, que es santo, justo, que es amor y misericordia y que está dispuesto a perdonar y darnos la justicia de su Hijo a todo aquel que quiera. Fe implica confiar en lo que Dios dice a través de su palabra, confiar en que esta justicia es aplicada a nosotros gratuitamente y nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y fe implica rendición total, que comienza con un arrepentimiento. Aquí es donde nos debemos parar en alto y decir: está mal lo que he hecho hasta ahora. No he vivido conforme a los parámetros de Dios. He vivido conforme a mi maldad, conforme a mis vicios, conforme al adulterio, a la pornografía, a la mentira, a la idolatría. Y he despreciado lo que Dios hasta hoy ha ofrecido. Ese arrepentimiento es un devolvernos en 180 grados y dejar atrás todas estas cosas que a Dios no le agrada y confiar en Él entonces, como que Él nos ha perdonado y nos ha dado esta vida nueva en Cristo. Recibimos este regalo por medio de la fe y nos mantenemos en Él por medio de la fe.
Una salvación totalmente por gracia, de principio a fin, es por una sola razón, para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria y todo el crédito. Amén. Nadie puede jactarse delante de Dios. Nadie puede decir, por mi propio esfuerzo lo hice, por mi propio logro estoy aquí en el cielo. No, Dios recibe toda la gloria y por eso Él lo ha permitido y lo ha hecho así, que sea por gracia, por medio de la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, lo que Pablo dice, que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, es cuando Dios cumple su justicia en Cristo y por medio de la fe entonces Él nos da esa justicia de Cristo a nosotros y entonces podemos tener acceso a Él personalmente y a todas sus bendiciones. Concluimos con varias aplicaciones. Quiero decirle a los hermanos, a veces hay cosas, hermanos, que nos atormentan de nuestro pasado o incluso de las cosas que queremos hacer para el Señor. Recordemos esto, hermanos, todos nuestros pecados estuvieron pagados en la cruz del Calvario. Ahora bien, eso no nos excluye de la obediencia. Cuando Pablo escribe a los romanos, él habla de esta gracia, entonces él quiere explicar que esta gracia le ha dado una capacidad nueva y es lo que conocemos como nuevos afectos en nuestros corazones. La obediencia ahora, hermanos, tenemos la gracia para poder cumplir, hermanos, los preceptos del Señor. Cuando no lo hacemos, no es porque Dios no haya provisto lo necesario, sino es porque nos hemos descuidado. También, hermanos, esta es la única forma que el ser humano puede ser salvo de la condenación del infierno. Que este año, hermanos, podamos compartir más con aquellos que no conocen del Señor. Que pongamos no solo las palabras, sino con nuestra propia vida, prediquemos este glorioso evangelio. Que el Señor nos ha salvado para hacer luz. Lo único que no podemos hacer cuando estemos en el cielo, en su presencia, es compartir el evangelio. Hagámoslo, hermanos, ahora. Este es el tiempo aceptable del Señor. Y si hay alguien que no ha creído en este mensaje, no quisiera ni siquiera decir, espera el nuevo año. No, hoy, ahora, este es el momento, porque no sabemos cuándo ya no haya más tiempo. El Señor en su paciencia nos ha soportado tanto nuestros pecados. Y hoy dice, arrepiéntete y ven a mí. Arrepiéntete y ven al Señor, y esa justicia que es de Cristo será imputada en ti como muchos de nosotros. Eso es lo que nos da ese gozo. Eso era lo que mi alma buscaba cuando yo vine y conocí del Señor, porque mis pecados no habían sido perdonados. Pero hoy yo puedo decir que soy de Cristo y que Él me ha perdonado junto a mis hermanos. Y queremos decirte, querido amigo, ven a Cristo hoy. Hoy es el día aceptable del Señor. Hoy es el día de salvación. Y gritarás con nosotros que el justo por la fe vivirá. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque tu palabra, Señor, ha hablado a nuestros corazones. Gracias por permitirnos escucharla una vez más, Señor. Edifícanos a todos nosotros, Señor, lo que ya hemos creído, Señor, y aquellos que no han creído a la obra de salvación en sus vidas, Señor. Y te daremos honra y gloria por toda la eternidad, y solamente porque es a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. De tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Venga mi corazón, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor,
pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió, ya por fe su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es del pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey buen Salvador, todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es del pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Te manda a lavarte y verás su verdad, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto
¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo. Oh, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracias hemos sido salvos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,